Buenas noches, bienvenidos todos. Hoy, en que la seguridad es el problema más acuciante del país, en que las preguntas de la consulta apenas tratan algunos de esos aspectos, en que nada menos que la fiscal general de la Nación denuncia que está a punto de ser asesinada, sin que haya una respuesta hasta ahora oficial, especialmente de la policía, pero sobre todo del gobierno, es vital a los policías darles el respaldo que requieren en la vida que se juegan más que ninguno, como nadie, nos guste o no aceptarlo, todos los días. Y ese asunto tiene un caso emblemático que es el del policía Santiago Olmedo. Porque tras repeler e impedir o evitar un asalto en Riobamba y perseguir a los dos delincuentes a quienes abatió, primero fue condenado a 3 años de prisión y después, tras la apelación, la fiscalía lo acusó a 13 años de prisión y se decide este 9 de enero su destino. Si finalmente lo absuelven como debe ser, porque no hay un uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, o si lo condenan. Si condenan a Santiago Olmedo, condenan a todo policía que se atreve a interferir con los delincuentes. A todo. No es su destino que está en juego, es el de los policías valientes. Pero felizmente, en la siguiente fase de su defensa, se ha unido a ella un penalista como Emiliano Donoso, que le ha dado otro vigor a su causa. Y sigue presente, defendiéndose, Santiago Olmedo. Con los dos vamos a conversar en vivo en los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Hoy trataremos el caso de Santiago Olmedo, que está a punto de ir 13 años preso por abatir delincuentes. Pero antes de eso, sobre lo que les mencionaba hace pocos instantes, permítame abrir con esta reseña de Teleamazonas sobre la situación de la fiscal y lo que hoy, en una audiencia, el caso Metástasis hizo conocer al país. Del Estado, Diana Salazar, llegó fuertemente resguardada hasta la Corte Nacional de Justicia para la audiencia de vinculación de 8 personas más en el denominado caso Metástasis. Llevaba puesto incluso un chaleco antibalas. Esto con una sola razón: salvaguardar su integridad, pues denunció que hay planes para callar su voz. Dijo que el mismo grupo criminal que fue contratado para asesinar a Fernando Villavicencio también ha sido contratado para hacer lo propio en su contra, y dio un nombre: Fabricio Colón Pico, un hombre con amplia trayectoria delincuencial que actualmente sería el líder de la banda de los Lobos en la capital y quien estaría organizando atentar contra su vida. Ya en cuanto a la diligencia, el único que no se presentó fue Javier Jordán, prófugo de la justicia por el caso de corrupción en hospitales. Según la teoría fiscal, Jordán ponía a disposición sus recursos económicos para cumplir con los planes del narcotraficante Leandro Norero. Además, habría planificado fraudes procesales e instigado a cometer delitos en contra de funcionarios y periodistas. La Fiscalía señaló a Jordán como el nexo del narcotráfico con la política. En ese ámbito, el operador habría sido el exasambleísta Ronnie Aliaga, a quien dentro de la estructura criminal se lo conocía como Ruso. Incluso en los chats que la fiscal leyó en la audiencia, se menciona que Jordán se jactaba de tener el control en la Asamblea Nacional en el periodo anterior. Además, en las manos de Jordán habría estado la liberación de Jorge Glass a través de un habeas corpus cuyo costo habría sido de $150,000. En cuanto al abogado del narcotraficante Norero, Cristian Romero, la fiscal sostuvo que era un planificador y gestor de delitos, pues no ejercía defensa técnica, sino que efectuaba fraudes procesales, compraba jueces, fiscales y
policías. En los chats consta que Romero aseguraba ser un abogado de prestigio por haber sacado a cerca de 60 delincuentes de la cárcel, entre ellos justamente Fabricio Colompico. Y aunque en días anteriores trascendió que Romero había intentado comunicarse con la fiscal para efectuar una colaboración eficaz, su abogado lo negó. Falso de falsedad absoluta. No sabemos la señora fiscal de dónde sacó ese dato. Moreno es abogado también de Daniel Salcedo. Aseguró que su defendido sí está en el país, pese a que la fiscal sostuvo que tienen registros de su permanencia en Panamá. Ellos están en el país. En cuanto a Salcedo, sentenciado ya por corrupción, la fiscalía sostuvo que se dedicaba a lavar dinero, a planificar la salida de Norero de la prisión y a programar delitos en empresas públicas para poner gerentes a su antojo que luego le permitían gestionar millonarios contratos. Otro de los vinculados es Carlos Zambrano, quien era presidente de la Corte Provincial de Manabí. Él se habría encargado de armar los escenarios idóneos para que los procesos judiciales favorezcan a la organización delictiva. El fiscal de Santo Domingo, Víctor Alcíbar, en cambio habría sido quien filtraba información sobre los operativos. El cabo segundo de policía, Andrés García, habría simulado operativos para salvaguardar los bienes de Norero, mientras que Jairo Vargas y Gilmar Camposano eran brazos operativos de la organización. La fiscalía formuló cargos en contra de los 8 como autores del delito de delincuencia organizada y solicitó prisión preventiva para todos. Tras esa reseña de Belén Merizalde, de Teleamazonas, es claro que la fiscal se ha visto obligada a hacer pública su situación porque no recibe respuesta ni protección suficiente de la policía. Lo mismo pasó con Fernando Villavicencio. Sabían los movimientos de la banda que finalmente lo exterminó, conocían por qué estaban en esa zona para una supuesta operación de movilización de narcotráfico, que era la manera de encubrir lo que finalmente hicieron. Le dieron una camioneta, un vehículo que no era blindado, al capitán Cristian Álvarez Ceballos, gracias, que pidió en 2 ocasiones una dotación mayor, tanto de elementos como de recursos, no se los proporcionaron. Puedo seguir con la historia. Es evidente que hubo negligencia, descuido o complicidad policial. Ahora la fiscal denuncia esto porque evidentemente hay lo mismo, y les voy a citar algunas cosas casi textualmente. Hay una respuesta del general Íñiguez que dice: vamos a iniciar la investigación pertinente. ¿Qué? ¿Se creen que la fiscal está mintiendo? ¿No creen en los elementos de juicio que reunió, los nombres que dio y la planificación que hay y esperan que el asesinato se concrete? De parte del general Zarzosa, se canalizó a través de la DGI para que el SNAI tome el curso de acción correspondiente. Bla, 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 burocrático. De parte de otros, estamos haciendo un plan de investigación. Ya está investigado, pues. Está identificado el origen, la causa, etcétera. Hoy debe haber, si no es hoy, mañana, una declaración y una aclaración del comandante general de la policía. Y de qué han hecho los 2 o 3 instancias que tenían que movilizarse. ¿Saben de quién sí hay una respuesta? Del general Saldumbide, de las Fuerzas Armadas, del CIAI. Y como es apropiado no la puedo transmitir yo. De la policía no. Si así de desprotegida y desvalida está y se siente la fiscal, ¿cómo se siente cada persona que sale todos los días a trabajar en las calles de Guayaquil con riesgo de que la maten, de que la extorsionen o la secuestren, para lo cual no hay que ser pobre en este país? Hay simplemente que salir a la calle. Ya basta. Ya basta. Esto es más importante que las preguntas que se van a hacer en la consulta, porque hay acciones inmediatas que se pueden hacer y no se están haciendo y no se hicieron con Fernando Villavicencio. Cierto que no fue este gobierno. Van a repetir la historia. Bueno, el país, no solo la fiscal general, esperan respuestas. Señores, yo he sido concreto también. No tengo ni de lejos la protección que tiene la fiscal. Y la estoy pidiendo. Ni cabe tampoco que se escuden en que la fiscal tiene casi una fuerza igual o superior a la que tiene en su defensa el presidente de la República. Ya ven cuáles son las diferencias, ¿no?
Ahora sí, entramos en el tema de esta noche que de alguna manera es relacionado. No sin antes recordarles yo que estamos en Facebook y YouTube en vivo, de ver a su manera, que nos pueden ver por Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición, en DirecTV 194, corresponde a canal 9, Manavisión, señal abierta solo allá. Gracias a RTV estamos en todas las demás cableras del país. DirecTV 177, CNT 12, Extreme TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio Centro, ahora sí esta noche, 101.3 FM. En Candela, con K, 89.3 FM, Manabí. La Bonita del centro del país, Radio de Riobamba, 89.3 FM. Y en Quito es Radio Única, 94.5 FM. María Clara Triviño Martínez, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos, para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan. Nosotros hemos seguido el caso del policía Santiago Olmedo desde cuando estábamos en Ver a su manera y era producido por TC Televisión. Recordemos el cuestionamiento que entonces le hizo a nuestro director, el oficial, que para entonces estaba enjuiciado. Y si ya impidió el asalto, ¿para qué diablos tenían que seguirlo? Déjelo irse, ya tuvo éxito en su misión. Sí, estimado Carlos, la misión como Policía Nacional es, por una parte, evitar el cometimiento de un delito. Efectivamente se lo realizó, pero por otra parte es, si tenemos absolutamente identificado quien comete el delito, tenemos que tratar de, utilizando el uso progresivo de la fuerza, aprenderlo, detenerlo y llevarlo ante las autoridades competentes para que sean ellos quienes juzguen su conducta. Eso es lo que pretendí yo, ese era el objetivo. Empecemos por ahí, que eres uno de los principales argumentos de quienes lo acusan de extralimitarse en el uso de la fuerza al policía Santiago Olmedo. Y le hago la pregunta que entonces le hice a él, a su abogado, el doctor Emiliano Donoso, quien es abogado de los Tribunales de Justicia del Ecuador, graduado en la San Francisco en diciembre del 2005, tiene un Master in Business Administration de Concordia University of Wisconsin, otro en Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, masterado en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y un máster en Derecho Penal y Ciencias Penales también de la Universidad Pompeu Fabra. Doctor Emiliano Donoso, ¿por qué esa acción de la cual yo le averiguaba a Santiago Olmedo no constituye algo ilegal? Bienvenido. Buenas noches, señor Vera, muchísimas gracias. Un saludo a todos quienes tienen la amabilidad de vernos y tienen interés en este caso. Como dijo Santiago, la actuación de la policía no es simplemente repeler el acto delictivo o proteger a la presunta víctima, es capturar a ese delincuente y tiene que hacer todo lo que está a su alcance dentro de la preparación que ha tenido para hacer eso. El policía no puede dejar que el delincuente fugue. El policía no puede dejar que el delincuente escape, porque a la vuelta de la esquina ese mismo delincuente va a matar a otra persona o va a asaltar a otra persona. En ese sentido, cuando Santiago emprende la persecución, llega un momento en que se ve en una encrucijada, se ve rodeado de estos delincuentes, que no eran dos nada más como se ha dicho, eran 3 o 4. La Fiscalía ha querido ocultar eso. Cuando digo la Fiscalía, no me refiero a la Fiscal General del Estado. Correcto. Me refiero a un fiscal en la ciudad de Riobamba. ¿Cuyo nombre es? No recuerdo realmente el nombre, pero más allá del nombre, el rol de ese fiscal en la ciudad de Ibarra fue proteger a los delincuentes. En Riobamba. Ocultó de manera deliberada todas las evidencias que hacían ver que Santiago, ese momento, estaba en riesgo su vida, porque habían 2 delincuentes que lo esperaban en moto y al menos 2 delincuentes más que se encontraban en la calle del frente y que uno de ellos estaba armado. ¿Ocultó evidencias como cuáles, por ejemplo? No solamente ocultó evidencias, distorsionó la escena del delito, que es gravísimo. Es decir, se encuentra en el canguro de uno de los delincuentes municiones, pero no se encuentra el arma. Se encuentran 19 casquillos o 15 casquillos, pero solamente se evidenciaba el disparo de 3 o 4 municiones. Siempre se le indicó y se le dijo con testigos que existían 2 delincuentes más que en ese momento, en el momento que Santiago se acerca a los delincuentes que estaban en moto, estaban armados y apuntaron, hizo caso omiso. Hace una reconstrucción del lugar de los hechos
donde Santiago no pudo intervenir porque el fiscal le dio toda la facilidad a los familiares, amigos y compadres de los delincuentes abatidos. Y obviamente Santiago no pudo estar en la diligencia porque corría nuevamente en riesgo su integridad y su vida. ¿Está usted acusando al fiscal de ocultar evidencias? Sí, por supuesto. O sea, el arma que correspondía a las municiones, que solo aparecieron las municiones, ¿el fiscal la desapareció? El fiscal con intervención también policial, debo decir. Ajá. ¿Sí? Porque el fiscal no es quien hace realmente el levantamiento del lugar de los hechos. Tiene que intervenir elementos de la policía. Y mientras en unas fotografías del evento inmediato se encuentran, por ejemplo, los casquillos ubicados en tales posiciones, cuando se hace el levantamiento, esos casquillos están dispersos por todo. O sea, otros policías alteran el lugar de los hechos o desaparecen evidencias. Ese es mi criterio luego de estudiar en absoluto detalle la causa de Santiago. Hay que investigar, por lo tanto, a esos policías también. A los policías y al fiscal. Imagínese que el fiscal le diga que él entiende que Santiago fue el que disparó porque él no prestó las facilidades para determinar cómo se dieron los hechos en la reconstrucción del lugar de los hechos, cuando Santiago no tenía que dar ninguna facilidad. El que tiene que dar las facilidades es el fiscal y la policía para precautelar la integridad del procesado y para descubrir la verdad. Para que ustedes recuerden o recapitulen de qué estamos hablando, veamos un poco en flashback, en retrospectiva, cómo fueron los hechos. María Clara. Así es, esta es una reseña hecha por Daniela Valencia de Teleamazonas respecto precisamente al acto en el que intervino el policía Santiago Olmedo y que veremos a continuación. El 11 de junio de 2021 marcó un antes y un después en la vida del cabo Santiago Olmedo. Tras impedir el robo que se cometió a un menor de edad y disparar a los dos delincuentes causándoles la muerte, su libertad se vio comprometida. Se lo enjuició por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, con una sentencia atenuada de 3 años de prisión. Sin embargo, en el recurso de apelación, su condena varió a 13 años. Ahora, a través de la casación, busca anular la sentencia. Creemos de que los jueces, las autoridades judiciales de la Corte Nacional de Justicia tienen ese trabajo de dar el buen mensaje a toda la ciudadanía, de ratificar el estado de inocencia del cual gozo. Durante la audiencia, la defensa del uniformado alegó que cuando sucedieron los hechos no existía una normativa que regule el uso de la fuerza, pues la ley se expidió el 22 de agosto de 2022, casi un año después. Además, que un policía que usa su arma de fuego no se extralimita en el ejercicio de sus funciones cuando se trata de proteger a la ciudadanía. Estos nuevos elementos, esta nueva ley, este nuevo reglamento, modificaron completamente el tipo penal. Y como modificaron completamente el tipo penal, entonces tenía que aplicarse en beneficio del procesado, eso dice la Constitución. Para la Fiscalía, sin embargo, los policías saben a qué parte del cuerpo deben disparar para no atentar contra la vida, pues hay un hecho probado, la muerte de 2 personas, por lo que solicitó que se declare improcedente el recurso por falta de argumentación. El tribunal, integrado por los jueces Mercedes Caicedo, Daniela Camacho y Walter Macías, dará a conocer si anula o no esta sentencia el próximo 9 de enero. Aquí aclaremos 2 cosas. Primero, bienvenido, Santiago Olmedo. Aquí hay un elemento que antes hemos analizado, pero no todo el mundo tiene fresco el caso como nosotros. ¿Por qué usted dispara a matar? ¿Por qué no dispara a las piernas, a los brazos? ¿Por qué? Buenas noches, estimado Carlos, y con todos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, yo no disparo a matar, primeramente. Nosotros como servidores policiales y dentro de mi procedimiento lo que hacemos es realizar las detonaciones para neutralizar la acción delictiva, en este caso que representa de los infractores de la ley o los delincuentes. Los disparos que se realiza cuando se tiene un procedimiento de este tipo, estas características, es para neutralizar acciones. Pero la mayoría de ellos apuntan del torso para arriba. Sí, nosotros tenemos, de hecho, la capacitación que tenemos como servidores policiales es disparar al centro de masa. ¿Qué es? No, el centro del cuerpo. Nosotros no podemos... ¿Usted disparó en movimiento? Sí, claro. Nosotros ¿Ellos estaban en movimiento? En movimiento. Nosotros no podemos neutralizar o garantizar la neutralización disparándole a una extremidad, por ejemplo. No se cumpliría con el objetivo con el cual nosotros realizamos la detonación. Los dos, usted persiguió a uno que fugaba y dobló la esquina. Ya veremos la reconstrucción en animación de eso. Al doblar la esquina, ¿cuántos habían? 2 más. El que fugaba tenía arma.
El que estaba diagonal a los dos que estuvieron al lado de la moto tenía un arma de fuego. ¿Y el que corría, que usted persiguió, iba desarmado? Él iba con un arma blanca tipo cuchillo, Ya. con la que amenazó y con la que quiso quitarle la vida al menor de edad, que en ese caso fue la primera víctima de este procedimiento. ¿No podía usted distinguir la diferencia entre el tipo que evidentemente no llevaba un arma para dispararle en otra parte y al que sí estaba armado al dar la vuelta a la esquina? En ese momento no, porque nosotros cumplimos simplemente con el trabajo que hacemos y son milésimas de segundos en los ¿No cuales se supone tenemos ustedes que están preparados actuar. para eso? ¿Hacen ejercicios de tiro en donde a este sí le das, a este no le das y según eso los califican? De esa manera tan... Dígalo. Tan no rupestre. podríamos hacerlo, la verdad. ¿Por qué? Porque es una teoría hollywoodesca que no se puede hacer. Y de hecho, el disparar a una, como les digo, a una extremidad, el disparar a un brazo, el disparar a una pierna, no justifica el accionar por el cual nosotros realizamos las detonaciones, que son la neutralización de la acción. No me garantiza nada de que si le disparo en una mano o le disparo en una pierna se va a neutralizar la acción. Este es un punto clave. En cuanto a lo jurídico, usted menciona, doctor Donoso, que aparecieron elementos nuevos o que hay elementos nuevos, que la legislación vigente al momento en que ocurrió eso no es la misma que hay ahora, en que hay un reglamento sobre el uso progresivo de la fuerza y una legislación cambiada en ese sentido. ¿Cómo aplica lo uno o no aplica eso al caso de Santiago Olmedo? Ok, bueno, es un tema bastante técnico como para poder explicar de manera clara, pero yo quiero hacer unas precisiones antes, si me permite, Sí. señor Vera. Nunca se probó, esto es una elucubración, que Santiago fue el autor de 12 disparos. No se probó. ¿No se hizo prueba balística de eso? No, Carlos, no se hizo prueba ¿No ni hubo de... trazabilidad de las balas? No existió trazabilidad, no existió una pericia que determine cuántas balas, por ejemplo, tenía el cargador de la pistola de Santiago, cuántas balas quedaron en el cargador. Se determinó que existieron al menos dos tiradores más servidores policiales. Ajá. A pesar de eso, solamente Santiago fue acusado. Y eso, lejos de determinar un acto de extralimitación, probaba que al menos dos policías con la misma capacitación de Santiago, en las mismas circunstancias, actuaron de manera igual. Pero a Santiago se le indica ser autor de los 12 disparos que supuestamente causaron la muerte o que causaron la muerte de estas personas, sin ninguna prueba. Con razón. Es que además era imposible disparar tantas veces, tan rápido y tan certeramente. Mire, en la reconstrucción del lugar de los hechos, o en la reconstrucción de los hechos, donde no se permitió la presencia de Santiago, el fiscal concluyó que en 3 segundos Santiago pasó del punto A al punto B y al punto C y realizó más de 15 detonaciones, con tan buena puntería que todas las detonaciones que hizo impactaron en los delincuentes. Eso es físicamente imposible, salvo que Santiago sea flash. Esto se parece a la teoría de la bala móvil del asesinato de Kennedy en noviembre de 1962. Volvamos al presente. En lo jurídico, ¿por qué el régimen actual no era aplicable entonces? El régimen actual es el aplicable al caso, debería aplicarse. Me explico. Cuando se dan los hechos, en el Ecuador existía una normativa que se llama extralimitación en el ejercicio de un acto de la fuerza, que tenía unos componentes específicos. Decía, el servidor policial que en el uso de o en el ejercicio de su función se extralimite en el ejercicio de la fuerza, será sancionado con pena privativa de libertad, etcétera, etcétera. Esa norma no tenía dónde completarse, es decir, si yo quiero hablar de extralimitación, debo tener una normativa que me explique qué es la extralimitación. Si quiero hablar de la fuerza, tiene que haber una normativa que me diga qué es la fuerza. No es lo que yo creo, no es lo que el fiscal cree, no es lo que el perito cree, es lo que la norma dice que son estos conceptos. ¿Y por qué esa falta de definición, detalle o precisión en la norma se aplica a favor de él y no en contra de él? Porque la norma, cuando tiene estos problemas, cuando es compleja, cuando está incompleta, cuando es oscura, tiene que aplicarse en favor del reo, porque no podemos sancionar a una persona con una norma con estas características. Cierto, es que me parece increíble saber que el policía es el reo en este caso, o sea, él es el acusado. Así es insólito, pero además,
olvidaba ese detalle. Lo que existía y lo que no quiso ver la Fiscalía y los jueces, porque finalmente la Fiscalía de Riobamba es una parte procesal y tiene derecho legítimo de tener una postura. Pero lo que es imperdonable es lo que hicieron los jueces. Por eso pedimos el error inexcusable de los jueces de la Corte Provincial. Mire, existe un procedimiento administrativo, técnico de los policías, del cuerpo de la policía, que determinó que el procedimiento de Santiago en ese caso fue dentro de los parámetros establecidos por la técnica policial. Esa prueba era suficiente para ratificar el estado de inocencia de Santiago. Porque si los técnicos me dicen que no me extralimité, ¿cómo así un perito o un fiscal me dicen que me extralimité? Es que es simplemente obvio. ¿Y qué no hicieron los jueces? Los jueces ignoraron esta evidencia, ignoraron que en un procedimiento técnico, no en un procedimiento de declarar la culpabilidad o la inocencia de Santiago, en un procedimiento que lo único que determinaba o debía determinar es si técnicamente, si científicamente Santiago cumplió con los requisitos establecidos. No son muchas coincidencias, un fiscal que comete los absurdos que usted señaló, unos jueces que no consideran ese tema, 2 policías que participaron y no fueron acusados. ¿Qué estaban? ¿Coludidos contra Carlos, Santiago Olmedo? No es casualidad ni es coincidencia. Ahora se sabe que gran parte de los fiscales y de jueces trabajan para la mafia. Esa es la realidad. También que se aplica a este caso. Se aplica en todo, Carlos. Por eso se llama metástasis. Porque la sociedad en gran parte está corrompida por los delincuentes organizados, que tienen mucho más poder que el Estado, así no querramos ver. Eso explica algunas cosas inexplicables. Y para terminar esta parte, vamos a la reconstrucción que yo decía que hay, María Clara. Exactamente, sobre este caso que estamos reseñando, se hizo inclusive una recreación en 3 dimensiones realizada por Hugo Espín, para que se entienda el transcurso de la acción, ya que principalmente se ha evaluado la primera parte. Él corre detrás de este agresor, el que hoy sabemos que en vida se llamó Henry Brian Culturi Sáenz, sale corriendo y le saca una ventaja de aproximadamente 20 o 30 metros para llevarle a la esquina de la José María Roura, donde es emboscado por otro agresor que se encontraba en una moto, Diego Fabián Marchán Silva, y un tercer atacante que, según Santiago Olmedo y otras personas que se escuchó sus testimonios, habría huido por un terreno baldío. Fiscalía dijo que iba a demostrar que Santiago Olmedo había realizado a mansalva cerca de más de una decena de disparos por la espalda a estas 2 personas y que producto de eso, de la penetración de proyectil de arma de fuego, les había causado la muerte. Como habrán visto, la explicación corresponde al abogado Hugo Espín, a quien entrevistamos también antes a propósito de esa animación. ¿Qué otra cosa es relevante contar respecto a la intervención que usted tuvo ese día? Bueno, el tema de los indicios, el tema de las pericias que se realizaron, y ya lo dijo el doctor Emiliano, pues... Usted iba con otro compañero ese día. Dentro del ¿El compañero actuó persiguiendo a los delincuentes? Se determinó dentro de las pericias de que existimos 3 tiradores en ¿Cuál fue el tercero? Usted iba con uno, ¿y el tercero? Somos 3 servidores policiales. ¿Que iban caminando? A los 3 se nos determinó que fuimos positivos para realizar las detonaciones. ¿No eran 2 los que iban caminando cuando ven el asalto al chico en la vereda? Somos 3 servidores policiales y a los 3 se nos determinó que estábamos positivos. ¿Les hicieron la prueba de parafina? Sí, del barrido electrónico. Ok, la otra cosa. Se me fue esta parte, me acordaré cuando volvamos, porque prefiero no inventar. Era sobre los detalles de esto. María Clara. En efecto, cuando regresemos estaremos escuchando también declaraciones de los familiares de los asaltantes ante este acto realizado. Ya me acordé. Por supuesto. Perdón, me acordé. ¿Usted estaba franco ese día y iba con su arma de dotación o usted estaba de servicio? Yo estaba de servicio, yo trabajo en una unidad y en ese momento trabajaba en una unidad investigativa.
que trabajamos a nivel nacional. Los otros dos también estaban de servicio. Claro, somos parte del grupo, de la patrulla. Por eso llevaba su arma de dotación. Exactamente. Nosotros de servicio, estábamos de servicio retornando desde Naranjal hacia la ciudad de Quito, en servicio. Ahora sí, María Clara, disculpa la interrupción, dale. No hay ningún problema, les decía que al regresar tendremos también las opiniones y los argumentos de los familiares de los asaltantes. Y se une a nosotros, a este panel, panelista vía Zoom, Adrián Castro, asambleísta, miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. 13 años preso por abatir asaltantes. El caso del policía Santiago Olmedo, lo que estamos analizando esta noche. El dictamen, la sentencia del Tribunal de Casación se emite el 9 de enero a las 14:30. Yo decía mal al comenzar, la audiencia no ya hubo. Solo se va a conocer el pronunciamiento de estos 3 jueces que se mencionaban hace pocos instantes. Les recuerdo que el reprise del programa es en One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, 48 horas después de la emisión y a las 6 de la mañana. Todo público, toda hora. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, lo resume en su portada principal y página de noticias, y Macro Digital transmite simultáneamente el programa en los Estados Unidos con una acogida especialmente ahora que están en invierno, allá enorme. Retornamos al tema, María Clara. Así es, como mencionamos antes del corte, son los familiares de los asaltantes que perdieron la vida ante la reacción del policía Santiago Olmedo para impedir su fuga y frustrar un asalto. Son quienes reclaman o exigen una condena firme por este tipo de argumentos. Lo veremos gracias a Última Hora Ecuador. Inocentemente cogió el policía, le mató con 7 tiros al uno y con 19 tiros al otro. Estamos pidiendo justicia. ¿Por qué el policía, mal elemento, hizo eso, siendo que no era de aquí, no estaba en su trabajo activo? En los videos se ve clarito que mi hijo que sí hace lo que hace. Sí se lleva el teléfono, pero suelta y va corriendo, y el policía inocentemente le va y le coge y le mata. Le mata no solo con un tiro. ¿Por qué el policía dispara tantos tiros? ¿Por qué? Justamente este tema acabamos de aclarar en la parte anterior. Pero quiero preguntar, ¿fueron en total 17 más 19 tiros, es decir, 36? No, los tiros que impactaron en los cuerpos de los delincuentes abatidos fueron alrededor de 9. Pero en la escena, en total, cuando se hace el levantamiento de la escena de los hechos, habían 15 casquillos, digamos, para que la gente entienda. Es decir, se hicieron más de los tiros que impactaron en los delincuentes. Es decir, 6 más de los que impactaron. Correcto. Pero lo que no se probó, lo que no se ha probado es cuántos tiros salieron del arma de Santiago, cuántos de los otros tiradores, y tampoco se determinó si es que la persona que estaba en la vereda del frente, con pinche de los delincuentes abatidos, disparó o no disparó y cuántas veces. La otra cosa, dice el señor que escuchamos, si entregó o dejó tirado el objeto del robo, el delito no se perfeccionó. ¿Cuál es el sentido de que lo persiga? Neutralizó el asalto, salió incólume el joven que estaba siendo asaltado y el objeto del robo lo tiró. ¿Por qué tenía que seguirlo? Más allá de lo que él contesta. Bueno, son 2 hechos. La escena se divide en 2 hechos. El primer hecho, cuando Santiago interviene para precautelar la vida del adolescente. Y luego se emprende la persecución, porque el policía, una vez que ha garantizado la estabilidad, la integridad de la víctima directa, tiene que ir en búsqueda del delincuente. Como digo, no se puede dejar a los delincuentes en la calle. Los policías no están para dejar a los delincuentes en la calle, están para proteger a la ciudadanía y poner tras las rejas de esos delincuentes. Es que de hecho normalmente no sucede eso, disculpe que le diga, y usualmente no sucede eso. El caso de él no es típico, tampoco es excepcional, pero no es común. Normalmente por las circunstancias del país, entonces, más ahora, el policía se da por satisfecho
impedí el daño a la persona, el objeto robado no se lo llevaron, ¿yo para qué me complico? Y lo sigo al fulano queriéndolo capturar. Bueno, eso es no y él se complica. Eso es no cumplir con lo que establece la ley. Y el que cumple tiene que someterse a un proceso judicial. Dígame, ¿qué policía en estas circunstancias, conociendo que a un servidor policial le quieren meter preso 13 años, Ajá. a pesar de que la actual normativa establece que será una pena de hasta 7 años, me parece, va a actuar en el uso de la fuerza? ¿Se va a poner a pensar en ese momento, me estoy extralimitando, no me estoy extralimitando, cumplo con los principios? No, señor, es un momento de adrenalina donde se tiene que precautelar la vida y abatir a los delincuentes que atentan contra ella. Y donde se tiene que premiar, considerar, privilegiar, tratar con justicia, simplemente. A quien entiende el cumplimiento de su deber a cabalidad, no parcialmente. Se entiende ahora por qué este caso es emblemático, como se dice. Ahora, vamos a exteriores. Adrián Castro, gracias por acompañarnos en vivo. Para una consulta puntual, Adrián, buenas noches y bienvenido. La pregunta 3 de la consulta averigua algo relativo con lo que estamos tratando ahora. Dice, ¿está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 3? ¿Qué importancia le dan ustedes a esta pregunta y en general a lo que las preguntas de la consulta aportan al tema de seguridad? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias a usted y a todos los amigos que se encuentran en el panel, en especial a Santiago. Primero, ante todo, hacer un comentario antes de contestar a la pregunta, mi querido Carlos. No se puede, pues, esperar a que el sujeto le mate al adolescente o le apuñale al policía para que ahí recién se pueda decir que está haciendo uso de la legítima defensa. Pero también hay que ver el nefasto precedente que está dejando este caso en el país, ¿no? Los delincuentes con más derechos que la policía, que los ciudadanos de a pie. Ahora a nadie se le puede detener y encima si es que llegan a detenerles y obviamente a las circunstancias que estamos viendo en todas las ciudades del país, terminan siendo los delincuentes los que pueden demandar al Estado. A Santiago le congelaron sus cuentas, le condenaron a pagar $10,000 de reparación a los familiares y más. ¿Y qué pasó con el hecho, no? Pero bueno, esperemos que la Corte en verdad haga justicia. Ya faltan pocos días. Si no lo hace, hay que llevar el caso a la Asamblea Nacional para que se proceda con el indulto por motivos humanitarios. Está a la vista lo que ha pasado. Contestando a la pregunta, mi querido Carlos, la consulta popular en su pregunta 3 establece justamente que policías militares, guías penitenciarios no puedan ser encarcelados mientras dura la investigación de su caso. Y es lo justo, pues no pueden ir presos los que nos están defendiendo. ¿Quién se puede oponer a aquello? La Asamblea Nacional hace exactamente una semana y unos días más acaba de aprobar la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, que ha sido un paso trascendental para que además los militares salgan al apoyo pues, de la Policía Nacional. No al revés. Hemos actuado con sensatez por primera vez en mucho tiempo y hemos dado una muestra de que esto estaba pidiendo el país a gritos. Ahora, algunos creen que esto sigue siendo un tema de proteger los derechos humanos de los delincuentes, de que una vez que una vez que se dé esto, se impida que los policías vayan presos para defenderlos y van a salir a matar a todo mundo al que se le ponga al frente. Pero para eso está la Asamblea, pues, para establecer esa modulación, los límites a los abusos, para proteger también a los inocentes. Y eso es lo que tenemos que hacer, Carlos. No nos olvidemos de que Ecuador ya no es pues el país y la islita de paz. No podemos salir mañana con banderas blancas y rogar a los delincuentes que por favor cambien de mentalidad y que no se conviertan, y que más bien dicho, se conviertan mágicamente en buenas personas. Gracias. Esas son cosas de la Rosa de Guadalupe, mi querido Carlos. Muy amable, asambleísta Adrián Castro de ADN. María Clara. Al regresar estaremos revisando el giro sorprendente que da el caso del policía Santiago Olmedo. Y además se une a nosotros como panelista vía Zoom el doctor Jairo Castillo, especialista en Derecho Penal y Constitucional, además de ex servidor policial. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más.
que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. En 16 minutos concluimos. Antes, la primera plana de la prensa de mañana. Dice El Universo, Daniel Noboa defiende los pilares en los que se basa su consulta. 31 de 221 municipios actualizaron los avalúos. Conjuntivitis se mezcla con enfermedades respiratorias. El inicio de año más violento, 50 muertos solo en 24 horas. La fiscal Diana Salazar denuncia que quieren atentar contra su vida. Expreso, la consulta popular nace con críticas bajo el brazo. Brotan los hilos políticos. Esto a propósito de la audiencia del caso Metástasis. Proyectar el pago de impuesto a la renta con nuevas reglas. Y descontento colectivo por el pago de un tributo. Chito Vera, aires de campeón en el 2024. El Diario de Manabí. Noboa plantea 11 preguntas sobre seguridad y casinos. Fiscal dice que la quieren matar. Eric Castillo también iría a jugar en Brasil este año y la primera dama anuncia que tiene complicaciones con su embarazo. En Puerto Viejo la UNE dice que el 70% de planteles que necesitan intervención no son atendidos. María Clara. Regresando al tema, veremos ahora que el país entero no podría creer el giro que está dando el tema que estamos tratando esta noche, cuando de plantearse inicialmente 3 años de condena para Santiago Olmedo, la Fiscalía llegó a plantear nada menos que 13 años. Esto lo veremos gracias a UCSG Televisión, realizado por Bernarda Ceballos. Lo anunció la Fiscalía. La sentencia del policía Santiago Olmedo, que abatió a 2 delincuentes en julio del año pasado, fue aumentada de 3 años a 13 años de cárcel. Esto luego de que la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo aceptara el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en enero de este año. El aumento de esta sentencia ha generado reacciones. El primer mandatario dijo que la injusta condena a Santiago Olmedo debe ser conocida por la Corte Nacional de Justicia en casación y asegura confiar que será revertida. Me ratifico en la posición del indulto en el momento adecuado del proceso legal. Recordemos que fue el gobierno nacional el que planteó la ley de uso legítimo de la fuerza. Con esa ley actual esto no debería ocurrir. Y la justicia tiene unos procedimientos que hay que agotar y hay unos recursos que deben cumplirse. Esos recursos nosotros somos absolutamente respetuosos como gobierno de esa independencia. Confiamos en que las injusticias se reviertan. Vía Twitter, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que incrementar la pena al máximo por extralimitación de funciones para un policía que impidió un delito tiene el mensaje de inmovilizar y paralizar a la Policía Nacional. El presidente lo ha anunciado desde el inicio y esa es una posibilidad. Nosotros simplemente valoraremos la posibilidad de continuar hasta casación o simplemente acogernos y solicitar el indulto. Como en este caso creemos que hay un sesgo porque no se valora la excepcionalidad. El policía sale todos los días a hacer su trabajo. De su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, también se pronunció vía Twitter y destacó que desde esta institución se espera que la defensa de Olmedo pruebe su inocencia. En eso estamos. Esto fue una nota correspondiente al 26 de agosto de 2022, por eso los protagonistas que aparecen allí. Y desde entonces la preocupación de ahora. Jairo Germán Castillo Gaona era policía. Resolvió hacerse abogado para defender policías. Ha estado un par de veces en el SET. Está cursando el 4º año en la Universidad Nacional de Mar del Plata de PhD en Derecho. Es magíster en Derecho Constitucional, en Derecho Penal, maestrante en Derecho y especialista en bases de razonamiento probatorio. Abogado Castillo, buenas noches y bienvenido. ¿Cuántos casos como los de Santiago Olmedo, parecidos, están en curso ahora? ¿Y qué pasaría con esos casos si no se declara inocente o se absuelve a Santiago Olmedo? Respetuosos saludos, Santiago, a todos en el SET. Un feliz año para todos nuestros 60,000 compañeros de la institución más grande, pero más olvidada que tiene el Ecuador. Tú lo decías, Carlos, si condenan a Santiago, condenan a la Policía Nacional del Ecuador. Tú le hacías la pregunta, ¿por qué tenías que perseguir? Y es ahí donde yo te respondo, por pensar de esa manera, lamentablemente tenemos 50 muertos a diario. Por pensar de esa manera,
tenemos vacunas que matan a las personas en Guayaquil, que se desangra nuestro país. En vez de aplaudir, de apoyar, de felicitar el trabajo de Santiago, ¿tú sabes qué hace la Policía Nacional a través de su cúpula, de su mando? Tratar de callar, pedir un permiso para asistir a tu programa y que se sepa esa realidad de 13 años de privación de la libertad. Es una travesía inmensa en la Policía Nacional. Decir las verdades en la Policía Nacional les cuesta a los policías la baja. Tal como en el caso de Santiago, lo están haciendo con el coronel Torres, que en este momento, por pedir logística para la Policía Nacional, por pedir médicos, le están abriendo 2 sumarios. Estoy al tanto de eso y lo denuncié yo aquí, doctor. Él dirigía el hospital de la policía. Pero ahorita me interesa un dato, para que la gente valore lo que puede significar este caso en uno u otro sentido. Más o menos, ¿cuántos policías enfrentan un problema similar? Actualmente tenemos más de 80 casos en la institución policial, 80 casos donde los policías están abandonados por parte de la cúpula, abandonados por parte del ministerio que le correspondería dar ese apoyo, ese patrocinio. ¿Hasta cuándo? En vez de premiar a Santiago para que con eso se lleve un mensaje a todos nuestros compañeros, los desanima. Imagínense. Eso es lo que quería saber. Por hacer su trabajo. Muy amable, doctor. Tenemos que llegar hasta ahí porque el tiempo se me viene encima. ¿Usted me decía algo? Sí, somos alrededor de 170 servidores policiales que estamos siendo procesados, o de hecho ya tenemos una sentencia, Carlos, en este tipo de procedimientos, por el cumplimiento del deber legal. Si ustedes logran un dictamen favorable, ¿qué consecuencias tendría? ¿Esto sienta jurisprudencia? ¿Es un precedente que luego habría que seguir en casos similares? ¿O es un fenómeno aislado que por todas las implicaciones que tiene, por lo mediático que ha sido, por lo que vimos que Guillermo Lasso dijo, por la vinculación de alguien de sus quilates al tema, es debut y despedida? Bueno, no sería jurisprudencia porque los jueces resuelven para caso concreto, pero sí establecería un precedente importante, una línea jurisprudencial. Por ejemplo, si se resuelve a favor de que la norma es más favorable para el reo, y se determina que la actual tipificación era más beneficiosa que la anterior, al menos del 80-90% de esos 170 casos similares tendrían que ratificarse la inocencia. Es decir, con la decisión que se tome a favor o en contra de Santiago, están 170 policías en el mismo caso. Y quiero decir una cosa que es muy importante, Carlos. Nosotros no queremos que nos premien. Nosotros no queremos el indulto, porque el indulto es para los sentenciados declarados culpables. Nosotros queremos que se aplique el derecho, que se aplique la norma, que no se juzgue por pasiones, ni por favores, ni por cálculos. Afortunadamente yo confío en el tribunal que está presidido por la doctora Caicedo, la doctora Camacho y el doctor Macías, que es un fantástico juez. Sus fallos hablan por ellos. Y yo estoy seguro que van a decidir en relación a lo que el derecho pide, no lo que la sociedad quiere, pero el derecho es lógico. El derecho no puede sancionar a un policía que cumple su deber. Nosotros no tenemos por qué probar la inocencia. Nosotros, hasta el día de hoy y el 9 de enero, hasta que no se decida lo contrario, somos inocentes. Y la Fiscalía no ha podido probar la culpabilidad. Gracias por dejarlo en claro, con esa claridad. Me hubiera gustado que usted sea mi profesor de Derecho Penal. Gracias. Junto con Ernesto Albán Gómez, Jaime Flor Vázquez, Ricardo Vaca Andrade, a quienes siempre añoro. María Clara. Al volver ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales de esta noche, recordándoles que deben de ser respondidas estas preguntas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Vera a su manera. Crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. En 4 minutos concluimos y lo hacemos con el rito que ha instaurado María Clara Triviño Martínez para cerrar el espacio. Así que adelante, señora. Gracias, Carlos. Ahora corresponden las preguntas. Primero para Santiago Olmedo. La primera pregunta para usted.
En caso de que la sentencia contra usted sea condenatoria, ¿cree que el presidente Daniel Noboa le concederá el indulto como ofreció Guillermo Lasso, sí o no? Sí. La segunda, si se hace justicia en su caso, ¿cree que ya no se atreverán a condenar a quienes han procedido como usted en circunstancias parecidas, sí o no? No. La tercera y última, ¿tiene sentido todo lo que ha perdido hasta ahora? Profesión, tiempo, parte de la familia, para persistir en su lucha, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora corresponden las preguntas para el doctor Emiliano Donoso. La primera, ¿piensa usted asumir la defensa de otros casos similares a los al de Santiago Olmedo, sí o no? Sí. La segunda, ¿cree usted que tener un penalista, en el caso de Santiago Olmedo, sin duda con mayor representatividad e influencia, ayudará a que se haga justicia, sí o no? No. La tercera y última, se sienta con esto un grave precedente, el que en adelante cualquier policía se vea impedido de abatir a un delincuente y además evitar el mal que quiso causar, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Una reflexión final y breve. Primeramente, gracias por estos espacios que nos dan para demostrar de que simplemente se actúa dentro de la normativa legal. Y una situación, yo no me considero un policía extraordinario, simplemente soy un policía de honor que lo único que hizo es cumplir con la misión constitucional, salvar vidas, y estamos para la ciudadanía. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctor Donoso. Yo quiero agradecer a todos los abogados que forman parte de la defensa de Santiago Olmedo. Ahora me he incorporado, pero por ejemplo el doctor Hugo Espín ha hecho un fantástico trabajo. Esto será el resultado de un trabajo en equipo. Y aprovecho el micrófono, Carlos, para pedirle al presidente y a la ministra de Gobierno. Los ciudadanos también necesitamos protección. No solo los policías para que hagan su trabajo, los ciudadanos de a pie. Necesitamos salir a nuestros trabajos sabiendo que vamos a regresar a nuestras casas con nuestras esposas y nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Qué espera, señor presidente, para militarizar los puntos rojos? Basta de tantos asesinatos todos los días. Estamos en las manos que solo necesitan una definición política. Por favor, hágalo. Nada más, Carlos. Señores, ha sido un honor y un deber recibirlos. Mi parte está cumplida. Y está cumplida en la recordación y la reiteración del caso. Uno es ninguno en comunicación. Cuando creemos que una causa es justa, hay que persistir y seguir hasta que se consigue el objetivo, que es uno de los grandes defectos de la prensa en general. El tocar un tema una semana, quizá dos, y después olvidarlo. Tenemos casi 2 años atrás de esto. Es por lo menos el 5º programa. Y lo digo con orgullo y con la esperanza de generar emulación. Para recordarle además a muchos colegas que se nos burlan justamente porque olvidamos los temas. Y estamos en el día a día, en el escándalo más atractivo, en el tema que más sintonía genera, y no en el que mayor transformación puede producir. Este es un caso que puede transformar la justicia hacia la policía o terminar de desmoralizarla por la situación que vive ahora. Hay 3 jueces que tienen por ahora en sus manos esa decisión. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo estaremos tratando aquí las primeras reacciones con respecto a la consulta propuesta por el presidente Daniel Noboa. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera.